establecer la constitucionalidad y coherencia de la misma a partir de la jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional Colombiana para la protección al derecho a la salud de los colombianos. El doctor José Luis Arias es abogado, especialista en gerencia del ambiente, magíster en Derecho Público y, pues, como todos o algunos de nosotros ya lo conocemos, es docente de nuestra facultad. El doctor tiene 25 minutos para exponer sus puntos de vista y luego seguiremos con la siguiente ponencia. Muy buenas tardes, reverendo padre Tiberio Oranía, decano de División, doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas, decano de la Facultad de Derecho, doctor Mauricio Ernesto Ospina, senador de la República, doctor Giovanni Sanabria, profesor de la Facultad de Derecho, conferencista en la tarde de hoy, estudiante Diego Sierra, doctor Leonardo Usechi, apreciados profesores, colegas, respetado auditorio. Mi intervención en la tarde de hoy tiene que ver con la realizabilidad del derecho a la salud por vías no jurisdiccionales. Esto es el producto de una investigación que realicé en su momento para la comprensión de mi título como magíster en Derecho Público y tiene que ver con la exploración de mecanismos y de nuevas vías para la materialización del derecho a la salud distintas a la ya mencionada y tan trillada tutela que ha sido el único mecanismo de concretización y de materialización del derecho a la salud en Colombia, la cual no veo con malos ojos, pero considero que debería ser la última fase de realización del derecho a la salud y no la prima fase como ocurre en nuestro país hasta nuestros días, desde 1991. Es importante empezar hablando del modelo de Estado que Colombia propone, que es un modelo de Estado social de derecho, propuesto en nuestra Carta Magna desde el artículo 1 de la Constitución, en donde se denuncia que Colombia es un Estado social de derecho. Sin embargo, existen enormes dicotomías e inconsistencias en lo que a la puesta en práctica y la concretización de ese Estado social de derecho hace referencia. Yo sostengo que un Estado social de derecho que desconoce mecanismos para la materialización y la concretización de los derechos sociales no puede autodenominarse como un Estado social de derecho. Y ha sido la jurisdicción constitucional la única comprometida con esa concretización y materialización de ese derecho, de esos derechos sociales, económicos y culturales. La Corte Constitucional, consciente de las necesidades y de las enormes dolencias y padecimientos que el pueblo colombiano tenía en materia de aspectos sociales, crea la figura de la conexidad a efectos de dotar a derechos sociales, económicos y culturales por vía de conexidad, dotarlos de la posibilidad de hacerlos tutelables. No son todos, y la Corte ha sido clara en que solamente aquellos derechos que la Corte ha autorizado y bajo las circunstancias de entorno holístico, de circunstancias particulares que rodean el caso concreto, se podrá dar esa tutelabilidad del derecho, de los derechos sociales, económicos y culturales en forma general, y pues en el caso de hoy, de nuestra conferencia del día de hoy, en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho, excusen ustedes, lo que tiene que ver con el derecho a la salud en nuestra tarde de hoy. Sin embargo, Colombia no ha sido consistente en la materialización de ese Estado social de derecho. El Estado colombiano no es un Estado social de derecho y no ha asumido las responsabilidades inherentes a la materialización y concretización de ese Estado social de derecho. Los poderes públicos en Colombia, en su gran mayoría, no han asumido la responsabilidad que desde los distintos escenarios de cada uno de esos poderes públicos tienen para la materialización del Estado social de derecho. Y ha sido solamente la jurisdicción constitucional, específicamente en materia de salud, la única que ha tenido una responsabilidad frente a esa concretización por vía de tutela, y solamente los demás poderes públicos se mueven a merced de esas sentencias de tutela, que son las que los obligan a tener que responder frente a la concretización del derecho a la salud. Colombia
no ha sido ajena a los movimientos mundiales de reivindicaciones en materia de derechos en las posguerras de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Tenemos hechos históricos muy importantes que dan origen a los derechos sociales y a los derechos fundamentales. Tenemos la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos, tenemos el Bill of Rights en Inglaterra, tenemos una cantidad de antecedentes que son antecedentes de los derechos fundamentales y de los derechos sociales que terminan impregnando al derecho constitucional latinoamericano y por ende al colombiano en esa constituyente de 1991, en la presencia de grupos de presión muy importantes como fueron en su momento el M19, que hicieron de esa constituyente una constituyente que tuviera un enorme contenido de orden social y que empezara a pensar en esos ciudadanos que tenían unas enormes dificultades y que no han sido tenidos en cuenta por una clase política y una clase social dominante que solamente buscaba mantener sus privilegios hasta ese momento. Es así como surge la Constitución de 1991, una constitución con unas enormes intenciones sociales, una constitución que busca reivindicaciones de carácter económico para las clases menos favorecidas, pero que no encuentra eco en la clase política ni en los poderes públicos, y es la Corte Constitucional quien por vía de conexidad ha venido presionando eso y ha venido presionando esa situación. Si uno hiciera un análisis, que de hecho yo lo hice en su momento, de todas las normatividades que se expidieron en los dos gobiernos del presidente Uribe en materia de salud, uno se encuentra con la sorpresa de que todas las normatividades que han sido expedidas durante esos dos gobiernos son normatividades que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema de la salud y ninguno en cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema de salud y mucho menos en cuanto a la calidad del sistema. El Estado está más preocupado de que el sistema, y el gobierno de turno está más preocupado de que el sistema no se quiebre en sus manos que realmente dotar a la nación colombiana de un sistema de salud que permita dignificar y enriquecer esa calidad de vida de sus colombianos. Es así como inician algunos procesos a nivel nacional y obviamente internacional de buscar la concretización y la materialización de los derechos sociales. En Colombia está hay un grupo de investigadores jurídicos de política pública muy importante, que es el grupo de justicia, liderado por el doctor Rodrigo Primi y por el doctor Rodolfo Arango Rivadeneira, que vienen trabajando en el tema de los derechos sociales. En mi concepto y con el debido respeto que me merecen ambos mis maestros en la maestría, pero me parece que bajo una visión bastante restringida de lo que debe ser la concretización de los derechos sociales. Pues ellos están buscando la justiciabilidad de los derechos sociales, o sea, dotar a los derechos sociales de mecanismos de reclamo jurisdiccional a efectos de que sean los jueces quienes reconozcan esos derechos. Los derechos no pueden estar supeditados en su existencia a que cuenten o no cuenten con un mecanismo de justiciabilidad para ser reconocidos como derechos. Sin embargo, desde las discusiones que se dieron y desde las distintas teorías que se han creado a través de la justicia y específicamente por el profesor Rodrigo Primi, el profesor Primi tiene una discusión que es muy interesante frente a tres términos que considero yo son muy importantes en cuanto a la discusión de la concretización y materialización de los derechos sociales, económicos y culturales y por ende del derecho a la salud. Y es hablar de realizabilidad de derechos, hablar de justiciabilidad de derechos y hablar de exigibilidad de derechos. Voy a entrar a explicar cada uno de esos términos a efectos de dar la diferenciación de cada uno de ellos. Tenemos por una parte la justiciabilidad, que es la posibilidad de reclamo jurisdiccional que tiene el titular de un derecho de concurrir a la jurisdicción para obtener de ella un pronunciamiento judicial, sentencia, en que se reconozca un derecho que está siendo vulnerado o desconocido. La exigibilidad, que es la potestad de que está dotado el titular del derecho o quien haga sus veces para reclamar ese derecho, no solamente ante la rama jurisdiccional, sino ante cualquier escenario de lo público o lo privado. Y la realizabilidad, que es los mecanismos que desde cualquier escenario se pueden dar para la materialización y concretización de los derechos. Yo pienso que el debate alrededor del tema de los derechos sociales y específicamente de la salud no tiene que estar supeditado a la justiciabilidad de los derechos. Yo creo que tenemos que hablar de la realizabilidad de los derechos y en esta medida podemos vincular a todos los poderes públicos, porque es una responsabilidad de la concretización del Estado social de derecho, es una responsabilidad del Estado en general y le corresponde tanto al Ejecutivo como al Legislativo, al Judicial, a los órganos de control
materializar y hacer una realidad esa enorme expectativa, ese tan gran anhelo que tiene el pueblo colombiano de que se concreten los derechos sociales, económicos y culturales, específicamente el derecho a la salud. Ha habido avances muy importantes en materia de salud. Nuestra Corte Constitucional desde el año de 1993, por vía del fallo en que se crea la conexidad y todos los fallos sucesivos que en materia de salud se han producido, ha venido reconociendo la fundamentalización del derecho a la salud en Colombia. Es en la sentencia 760 del año 2008 en donde la Corte Constitucional ya hace un reconocimiento del derecho a la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, debemos hablar que el derecho a la salud, si bien en la Constitución Política de Colombia está consagrado en el artículo 49 bajo el título de los derechos sociales, económicos y culturales, existen también consagraciones de orden constitucional en donde es reconocido el derecho a la salud como un derecho fundamental. Es el caso del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental para los niños. Sin discusión alguna, es un derecho fundamental para los niños. Por vía de tutela se han reconocido el derecho a la salud como derecho fundamental de sujetos de especial protección constitucional, como es el caso de los presos, como es el caso de los habitantes de calle, como es el caso de las personas de la tercera edad o adultos mayores, como se llaman hoy, etcétera, que se les reconoce, dada la vulnerabilidad y la enorme desprotección que tienen dentro de la sociedad colombiana, les es reconocido como un derecho fundamental. Sin embargo, la sentencia 760 hace ya la fundamentalización del derecho a la salud, y en esa sentencia establece la Corte Constitucional que el derecho a la salud es un derecho fundamental para los niños, es un derecho fundamental para los sujetos de especial protección constitucional y es un derecho fundamental para todos los colombianos en lo que al plan obligatorio de salud hace mención. Lo que está por fuera del plan obligatorio de salud no puede ser reconocido como un derecho fundamental y requiere y demanda del accionante hacer la respectiva conexidad a efectos de poder hacer su reclamo jurisdiccional. Sin embargo, yo sigo en la discusión de que no puede ser la única forma de materialización de un derecho, no puede ser la justiciabilidad, no puede ser la tutela. Y yo no veo con buenos ojos la tutela, y quiero hacer esta salvedad, no la tutela y como mecanismo de protección de la salud, porque me parece que eso ha enriquecido la vida de los colombianos. Lo que sucede es que no la veo con buenos ojos, es que cada vez que una persona requiera y demande de la atención en salud tenga que salir corriendo a presentar una tutela para que sean los jueces quienes reconozcan ese derecho y obliguen a las instituciones prestadoras de servicios de salud, llámense IPS o EPS, a que cumplan con un deber que contractualmente tienen con el usuario. Eso es supremamente grave que en Colombia hayamos llegado y permitamos que eso ocurra, pero con unas consecuencias gravísimas desde el punto de vista de la economía estatal. El sistema se afecta enormemente con las tutelas, se afecta enormemente para apagar la fiebre en las sábanas del enfermo, pero el enfermo sigue grave. Ese enfermo sigue muy grave, porque la salud no encuentra una estructura que permita que esa salud sea una salud digna para los colombianos. Y seguimos apagando el caso puntual y coyuntural del enfermo que padece una enfermedad de alto costo y salimos y presentamos una tutela, pero el sistema como sistema sigue siendo un sistema enormemente injusto. Resulta enormemente injusto que una persona enferma tenga que salir a presentar demandas para poder obtener la atención que merece después de estar cotizando un sistema 20, 25 años, 15 años. Ahí es donde yo no veo bien esa tutela. Las afectaciones que la tutela hace a la economía del sistema son supremamente graves. Y es así como me atreví a pensar en mecanismos de concretización y materialización del derecho a la salud que no obligaran a la sociedad colombiana a cada vez que necesitaba de la atención en salud salir corriendo a los estados judiciales a reclamar una atención a la cual tiene derecho y por la cual ha pagado durante tantos años.
y a la cual tiene derecho, así no haya pagado, porque en un Estado social de derecho, el Estado subsidiariamente debe entrar a cubrir las necesidades del ciudadano que bien o no tiene la capacidad económica, o su familia no tiene la capacidad económica para poder sortear esa situación de orden médico que pueda aparecer en determinado momento. Es así como propongo en Colombia empecemos a pensar en una política pública en salud, y ahí es donde yo a los honorables padres de la patria los invito a que dejemos de construir normativas que solamente se encargan de la sostenibilidad del sistema, de una sostenibilidad eminentemente económica, y que empecemos a mirar cómo construimos un sistema de salud al cual primero haya una equidad en el acceso. Es absolutamente inconcebible que en un país que se autoproclama como un Estado social de derecho, hace 2 o 3 años todavía existieran regímenes diferenciales entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, en donde los ricos se podían enfermar de unas enfermedades y los pobres no se podían enfermar de las mismas enfermedades porque los niveles de cobertura eran completamente distintos, y en donde la Corte Constitucional le tocó entrar y obligar a un Congreso de la República y a un Ejecutivo a la construcción de una nivelación en cuanto a las coberturas entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Eso no se compadece con la concretización del Estado Social de Derecho y con la materialización del Estado Social de Derecho. Proponemos entonces la creación de una política pública mancomunada entre el órgano legislativo colombiano y el doctor Giovanni, creo que revolcamos. ¿Tiempo? Proponemos la creación, voy a cerrar ya. Proponemos la creación de una política pública mancomunada entre la población y el órgano legislativo, una política pública de salud progresiva con prohibición de regresividad. No se compadece con la realidad económica del país, en donde el presidente de la República en los primeros meses del año sale a hablar de crecimientos económicos muy importantes a nivel latinoamericano, y que se nos hable que hay recorte en materia de inversión social, cuando el crecimiento económico debería implicar un crecimiento en materia de inversión social para el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos menos favorecidos. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de iniciar la siguiente ponencia, pues yo no puedo dejar de pasar por alto los agradecimientos respectivos, en primer lugar al padre Tiberio, que nos colaboró muchísimo, al doctor Jaime Rodríguez, al doctor Sanabria, al doctor Useche, al senador que se tomó la molestia de venir hasta Bucaramanga, y en general a todas las personas del colectivo que hicieron posible este evento. Bien, como ya lo anunció la moderadora, mi ponencia va a tratar sobre cómo se restringe la acción de tutela en la reforma a la salud que propone el gobierno Santos. Voy a tratar de hacer una breve introducción porque sé que todos los que están aquí, aunque la mayoría son de derecho, no todos entienden cómo es el cuento de la tutela, y si no entienden esto, pues tampoco van a entender cómo la restringen. Entonces, empezar diciendo que la acción de tutela ha sido uno de los mecanismos constitucionales más importantes a partir del siglo XX. Además de materializar la Constitución como una verdadera norma jurídica con carácter vinculante, logró llevar a ese ciudadano de a pie a igualarlo frente a un Estado gendarme, anteriormente al Estado Social de Derecho. En honor al señor que hoy tenemos por nombre en el colectivo, Jaime decía que la tutela era aquel mecanismo que le permitía al ciudadano dejar de mirar a ese Estado así, hacia arriba, para mirarlo ahora hacia abajo y hacerle exigibles sus derechos. Sin embargo, aquí se debe hacer un gran llamado de énfasis a propósito de la reforma de la salud que propone el gobierno. Y es que por cuestiones de salvaguardar la seguridad y la estabilidad jurídica, la acción de tutela fue creada como un mecanismo subsidiario, residual y autónomo, que acudirá a proteger los derechos fundamentales que se puedan ver amenazados o vulnerados por las acciones u omisiones de los entes estatales o privados que intervengan en las relaciones entre los ciudadanos. De tal manera, se han conformado dos grupos críticos a la acción de tutela. Los escuchamos a diario.
El primer sector es un sector que simplemente para ellos la tutela no es de su agrado porque ha permitido en muchos escenarios de la vida constitucional, como ya lo dije, romper ese status quo que veníamos con el Estado de Derecho, yendo en contravía con la garantía de sus privilegios sustentados en una injusticia social que actualmente vemos en Colombia, y para nadie es un secreto eso, logrando por demás hacer prevalecer a quienes antes se encontraban en subordinación e indefensión entre las relaciones estatales y privadas. En segundo lugar, tenemos un sector más académico. Este sector está aferrado y se justifica por algunos dogmas procesales y del derecho sustancial y la visualizan incompatible con el Estado de Derecho que profesan. Pues, además de hacer una crítica válida en criterios de aspectos sobre la falta del precedente jurisprudencial del cual carece Colombia, es decir, hoy en Colombia la Corte Constitucional nos dice: hoy el derecho a la salud es fundamental, mañana no sabemos qué nos diga la Corte. Ese es el derecho de los jueces que nos hablaba Diego López Medina, un derecho que depende de cómo esté el juez. Pero en contra de la posición que anteriormente he mencionado, se debe resaltar que en el ámbito nacional y sobre todo en materia de salud, la acción de tutela le ha permitido a millones de colombianos tener en la actualidad un derecho a la salud exigible ante las instancias judiciales, pues como bien lo decía el doctor José Luis Arias, cuando en la Constituyente del 91 se proclamó la Constitución se hizo como un derecho económico, social y cultural, que por sí solo no era exigible por la vía de tutela, sino que toca conectarlo con derechos fundamentales como la vida digna, la igualdad, entre otros más. Respecto al desarrollo jurisprudencial que ha tenido el derecho a la salud, pues me permito mencionar que es la salud para la Corte Constitucional y para que de paso los odontólogos que hoy nos acompañan entiendan en materia jurídica qué se entiende por salud. La T 597 del 93 nos dice que, adoptando el concepto de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social dentro del nivel posible de salud para una persona. Por otro lado, se debe tener en cuenta la observación número 14 del 2000 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la define como un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. He aquí la importancia del foro, he aquí la importancia del derecho a la salud. Es el derecho sobre el cual se construyen los demás derechos, sin el cual el ser humano queda al capricho de los poderosos de este país. Se ha dicho además que este derecho a la salud, por su naturaleza de ser un derecho económico, social y cultural, ha de ser considerado dentro del nivel más alto posible dentro de cada estado, imponiéndose así, como lo decía muy bien el doctor José Luis Arias, un principio de progresividad, el cual en últimas se queda atado a la voluntad politiquera del gobierno de turno. Este derecho de segunda generación a la salud se convierte en un derecho fundamental autónomo y no necesitamos entonces conectarlo a un derecho fundamental como tal, solamente cuando se requiere un servicio a la salud contemplado en el post, convirtiéndose en una prestación exigible mediante la acción de tutela, sin necesidad de acudir a la teoría de conexidad. En relación a lo anterior, vale entonces la pena analizar en el presente foro, y extiendo la invitación a los demás conferencistas, en cómo se restringe de manera sustancial la acción de tutela frente al nuevo post, o, en palabras de la reforma, mi plan. Es por estas razones que yo le hago la invitación a ustedes como ciudadanos y además como miembros de la sociedad académica, jurídica, médica y en general de todas las áreas universales del conocimiento, que exijamos de nuestros gobiernos políticas públicas en salud serias, eficientes y acordes a la filosofía del Estado Social de Derecho. Es aquí donde hago un importante llamado a los siguientes conferencistas también a que entren en el debate respecto al tópico sobre si el actual proyecto de la reforma a la salud, senador Ospina, cumple a cabalidad o no con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional. Hablo de la sentencia T595 del 2002. En aquella sentencia la Corte Constitucional decía que una política en salud pública seria debería tener 3 requisitos. La primera, que debe tener una política estructurada y no en meras palabras.
La segunda es que la finalidad de la política pública debe tener como prioridad el goce efectivo del derecho a la salud. ¿Qué tanto en verdad esta reforma le permite a los colombianos acceder verdaderamente al derecho a la salud? No por vía de tutela, como lo advertía el doctor Arias, sino sin la necesidad de la tutela. Cuando leía el libro de la constitucionalización del derecho privado con el doctor Pimiento, que hoy nos acompaña, allí se decía el maestro Nicolás Pájaro que un Estado social de derecho no es aquel que más conceda tutelas, es aquel que reconozca los derechos sin necesidad de acudir ante los jueces. Entonces, es por eso que es válida la tesis del doctor Arias cuando dice que no somos un Estado social de derecho. Fue un saludo a la bandera de la Constituyente del 91. Se debe aclarar ahora que en el presente desarrollo jurisprudencial se ha promovido básicamente por las luchas judiciales que han tenido que pasar los ciudadanos colombianos en las sedes de tutela, para pedir en la mayoría de los casos los medicamentos excluidos o limitados en el plan obligatorio de salud, lo que comúnmente conocemos los ciudadanos como los medicamentos y procedimientos no POS. Ha sido tanta la insistencia a través de la tutela que, según los estudios de la Defensoría del Pueblo, básicamente dice que en el 2013 presentaron 51.944 tutelas en salud, lo cual para ese año, en el total de tutelas que se presentó ante la jurisdicción, representaba el 34.8% de las tutelas. Y la Defensoría hace todo un estudio de estadística donde concluye, es el último dato que puedo obtener, en el 2008 se presentaron 142.957 tutelas. Es decir, que respecto a la tendencia del 2003, casi la triplica. En el 2008 representó el 41.5% de las tutelas presentadas ante la jurisdicción. ¿Qué pasó en el 2008 y qué pasa en el 2009 en el gobierno de Álvaro Uribe? Este gobierno tuvo que declarar de forma inconstitucional, como después lo declaró la Corte, la emergencia social y económica, en donde la exposición de motivos del decreto 4975 del 2009, y pónganme mucho cuidado todos, los ciudadanos y los médicos y los abogados también, es que el gobierno hace entender que la culpa del actual sistema de salud no está en las EPS, está en los ciudadanos que acudieron a la tutela y en los médicos que se atreven a formular medicamentos no POS. A ellos son los que le adjudica el mal del sistema actual de salud. Dice palabras textuales: tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado se ha observado que algunos reguladores y agentes del sistema de seguridad social en salud incentivan la demanda o la oferta de servicios de salud por fuera de los incluidos en los planes de beneficios, sin consideración, resalto esto, a criterios de efectividad, sostenibilidad, costo-eficiencia, racionalidad en el uso de los servicios y recursos, como tampoco la propia capacidad socioeconómica de los pacientes, con el consecuente aumento acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los planes obligatorios de salud y el incremento sensible de los costos del sistema. Que como prueba de ello se tiene que en el régimen contributivo el número de recobros presentados ante el FOSIGA por eventos no POS se incrementó a un número de 835.000 para el año del 2007, que implicaron un valor de 626.000 millones a precios del 2007. Y para el año 2009 se tenía un número de recobros de 2 millones, lo que equivale a 1.85 billones para el FOSIGA. Entonces, es claro la posición del gobierno de ese entonces y en el de ahora también, que la culpa no es de las EPS que tienen corrupción al momento de realizar recobros al FOSIGA, sino la culpa es de los médicos que se atrevieron a formular medicamentos y procedimientos no POS y de los ciudadanos que tuvieron que acudir a la tutela. Ahora bien, quiero hacer claridad aquí sobre las principales reglas jurisprudenciales y ojalá las logren entender para ahora sí dar paso a cómo se ha restringido la tutela en los proyectos que se han presentado. La Corte ha dicho que para el régimen, que para los medicamentos y procedimientos POS se tienen las siguientes reglas para que un juez acceda a tutela. El primero es que esté contemplado en el POS, ya sea contributivo o subsidiado, que hoy en día es igualado. El segundo es que este medicamento, y ojo a los odontólogos, sea ordenado por el médico tratante adscrito a la entidad prestadora de salud correspondiente.
El tercero es que sea necesario para conservar la salud, su vida, su dignidad, su integridad y algún otro derecho fundamental. Y el cuarto es que sea solicitado previamente a la entidad encargada de prestarle el servicio de salud, la cual o se lo ha negado o se lo ha demorado injustificadamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el medicamento del procedimiento es no POS? Pues bien, la restricción a la autonomía médica no es de hoy en día. Esta viene desde el 2006 con la resolución 2933, que establece que para estos procedimientos hay dos puntos importantes. El primero dice que la prescripción de medicamentos no POS solo puede realizarse por el personal autorizado por las EPS, no teniéndose como válidas las prescripciones de médicos que no pertenezcan a la red de servicios de las mismas. Estas órdenes deben ser autorizadas por comités técnicos científicos. O sea, el gobierno está dejando en manos de comités que favorecerán obviamente a las EPS para las cuales trabajan, no teniendo en cuenta para nada el criterio médico de los que se han dedicado toda su vida al estudio de la salud, ¿no? El último punto es que dice la resolución que debe existir un riesgo inminente para la vida y la salud del paciente no restringido a la espera de lo meramente fisiológico, demostrable y constatado por la historia clínica respectiva. Bueno, también se dice que no se pueden prescribir medicamentos que estén en fase experimental. Bueno, eso hasta cierto punto uno lo entiende. El otro punto dice que solo se concede un medicamento o tratamiento no POS si el mismo no tiene reemplazo por otro que sí se encuentre dentro del POS. Otra restricción a la autonomía médica. Si yo como médico considero que hay un medicamento no POS que tenga más efectividad y que le sirva más a mi paciente, ¿por qué no recetarlo? Para eso estudiarlo. ¿Cómo se intenta acabar con la tutela por vía de las actuales reformas? Bien, el presidente del Senado